Cuando terminó el mandato de Menem, el 10 de diciembre de 1999, después de haber ido a comer a la Costanera, me fui a mi casa, y me vi solo, sentado y pensando, tengo 25 años, y acabo de terminar el trabajo más importante de mi vida. Fernando Seresevsky dejaba atrás 3 años como jefe de prensa de Alberto Kojan, secretario de la Presidencia de la Nación, y por delante enfrentaba algo parecido a la página en blanco del escritor. Solo existía como punta el ofrecimiento del por entonces manager de Charly García, que lo había invitado a trabajar con el músico, cuyo ingreso a la Quinta de Olivos había franqueado 6 meses antes, generando el famoso encuentro Charly. Misión cumplida. Charly García acaba de concretar su gran regreso a los escenarios y junto a Seresevsky, en una limusina deja atrás la explanada del Estadio Nacional de Lima, mientras el 23 de septiembre de 2009 le da paso al Nuevo Día. Newsletters Clarín. En aquel momento, su jefe directo le había dicho que el presidente quería que le organizara una cena con el músico, que por entonces jugaba con el apellido del mandatario, a quien llamaban Emen. Tras un primer intento frustrado, la idea prosperó. Ahí comenzó esta cosa de pensar las cosas como hitos. Mi cabeza procesaba eso como un hecho histórico. Estaba visualizando la puesta en escena como una película. Ese primer encuentro, brazalete contra brazalete, cuenta Seresevsky, quien había repartido brazaletes con el SNM, entre quienes trabajaban en la Quinta, y aún al propio dueño de casa. Y sigue, llegamos. Charly bajó de la combi, se abrió la puerta del chalet y salió Menem. Charly avanzó, volvió corriendo a la combi, agitado. Menem tiene el brazalete. Este es el país, say no more. Volvió, abrazo tremendo con Menem, y lo que siguió fue una cena increíble, distendida y divertida, que terminó con el famoso show, casi 20 años después de aquel primer cara a cara con uno de los próceres del rock argentino. Seresevsky siente que es el momento de contar su versión de unas cuantas historias que lo tuvieron como protagonista en ese mundo, y a lo largo de 4 horas de sanda episodios que darían para varios capítulos de un libro maldito del rock. Pero así como decide ofrecer el relato de algunos, elige guardarse el de otros para un archivo cuya llave no parece dispuesto a compartir. Aún así, resulta atrapante espiar a través suyo algunos hechos que el tiempo transformó en hitos, y en los que su presencia es un denominador común. El de Sui Generis fue el primer regreso que Seresevsky vivió desde adentro. Dejó un disco de estudio y otro con algo en vivo y mucho de laboratorio. Foto, DYNMARCL o del Arco, porque aquella incertidumbre que abrazaba al bohemio, que de un día para otro pasó de ser un abonado a los estudios de FM La Tribu a tener una oficina en la Casa Rosada, no duró mucho. De repente, una voz de mujer que lo puso al tanto de algunos números en rojo de García lo sacó de su letargo. Charly me dijo que hablara con vos, escuchó. Poco después, la voz era la de un hombre. Las cifras ya no eran 5, sino 6, y el tono era por cierto menos amigable. Me dijo Charly que hablara con vos, escuchó una vez más, agarré el auto y me fui a lo de Charly. Él, en la pieza, con los auriculares, bien say no more, no me daba bola. ¿Tenés un minuto? No, ¿no ves que estoy tocando? Me llamaron por un par de deudas. ¿Qué pasó? Me olvidé de decirte, sos mi nuevo manager, así fue. Así me enteré, mi capricho es ley. Con el tiempo, Seresevsky se enteraría de que aquello era el comienzo de un tiempo único e irrepetible.
Era el fin del año 2000, y la vuelta de Sui Generis estaba en marcha. Un Charlie muy difícil de controlar que salía con una menor de edad, un Nito Mestre en plan de recuperación, una oferta millonaria y el amor por una banda pionera del género redondeaban un cóctel inflamable. La parada no fue fácil. Una semana antes del show, con una agenda de ensayos y arreglos para el recital en la cancha de Boca, me instalé en lo de Charlie. Y el día antes del show, me advirtió, si Florencia no viene, no voy a tocar. El problema era que ella no quería saber nada con él, recuerda el ex-manager. Los llamados fueron infructuosos, y las estrategias para que el músico no se enterara, también. El día del show, todo funcionó a la perfección, hasta que Charlie comentó que Flor debía estar llegando porque había que salir para el estadio. Mira que si no viene, no salgo, disparó a las 19, y a las 21 seguía allí, tirado en la cama como si nada, y amenazando con la suspensión del show. Vacié la casa de los que estaban siempre dando vueltas por ahí, y le pregunté si iba a ir o no. Voy con una sola condición, andate en una limusina a buscar a Flor a San Antonio de Padua y llévala a la Boca. Y yo voy a tocar, me dijo, y le respondí que estaba bien. Bajamos, lo vi subir al double decker rojo que mucho después, en 2017, usé también para los ratones, lo dejé arrancar, me tomé un taxi para ir detrás, y vi el show desde una platea. Al otro día me llamó para pedirme perdón y vimos el video del recital. Resume, cuánta crueldad, sí. Pero siempre tuve mucho respeto por sus ideas y su inmenso talento. Un día me dijo que armáramos un show en el Rex anunciando la venta de las entradas el mismo día, y me dijo que iba a pedir que la gente fuera con una radio FM para escuchar el concierto por los auriculares, a través de una frecuencia. La cosa falló, y el concierto fue un descontrol, pero eso que parecía un delirio hoy es el Silent Concert. Los capítulos en el relato de Seresevsky se suceden de manera vertiginosa. Rock and Roll Yo, un arriesgado episodio colombiano en 2005. Charlie bajó del avión, besó el piso y saludó con un «Viva Colombia», que fue tomado mal por la gente. Y aunque en la conferencia de prensa se disculpó una y otra vez, lo provocaron hasta que estalló. Era domingo y el primer show, que era un miércoles, fue suspendido. Así que llamé a los promotores, les dije que nos teníamos que ir a Buenos Aires y me dijeron que tenía que hablar con sus jefes. ¿Hablaste? Sí. Me dijeron que fuera a la habitación 809. Cuando entré, me palparon de armas. El dueño, hermano, qué gusto conocerte, me andaban diciendo que el Charlie andaba con problemas, y que quiere irse, re dulce, me hablaba. Le dije que lo ideal era irnos y volver antes del segundo show. Y el perfecto, me parece muy bien. Pero, Fernando, debo decirte dos cosas antes de que te vayas, porque también tengo que ser honesto contigo. La primera, es muy común en Colombia, que a veces cuando salen las vans hacia el aeropuerto, explotan. Y la segunda es que hay gente mala en Colombia, y es posible que algún malo, cuando llegue al aeropuerto, le meta a Charlie en la valija unos 10 kilos de cocaína, y vaya preso en una cárcel en Colombia. Es mi obligación decírtelo, y tú decide qué quieres hacer. Le dije, dale, nos quedamos. Entré a la habitación, lo agarré del cuello y fue, Charlie, tranquilízate porque nos matan de verdad. Basta de quilombos. Pasaron 3 días, el show fue cañótico, salimos al escenario con un tipo con un revólver en la espalda, y nos volvimos
La experiencia colombiana en 2005 no terminó de la mejor manera. Durante la conferencia de prensa, foto, Charly García intentó quitarle trascendencia a un chiste, pero no lo logró, y terminó en escándalo. Rafa Salafranca, después de eso me fui, pero mantuve el vínculo, y en 2007 me llamó para hacer un reality como el de Ozzy Osbourne, cuenta el narrador. Pero el plan no resultó. Charly se fue a tocar a San Juan y Mendoza, y volvió en un avión sanitario sin escala al Hospital Argerich, donde una jueza lo obligó a nombrar a alguien que respondiera por él. «Llámelo a Seresevsky», dijo el músico, y él allí fue. Cuando llegué, lo vi a Charly con chaleco de fuerza y en un estado en el que jamás lo había visto. Fue un golpe al corazón, y me destruyó el alma. Porque Charly siempre había sido Super Charly para todos. Yo lo había visto tirarse del 9º piso. Cuando me quedé solo, lo toqué, le agarré la mano, se sobresaltó y me dijo, «No me dejes». Me arruinó la vida. Me preguntó si aceptaba. Y fue, «Sí». «¿Pensaste algún plan para que volviera a tocar?» «No». No había chance de que ese monstruo volviera a ningún lado. Ahí empezó el tema de las clínicas, la primera fue Dharma. Ahí lo hicieron mierda. De los nervios se le pusieron las manos como garras. Estaba totalmente sedado con una medicación para caballos, no me dejaban acercar. Lo veíamos mal. Quienes lo veíamos primero éramos la jueza y yo. Después pedí ayuda de amigos, y lo dejaron ver al Zorro, Quintiero, y a León, Gieco. En medio de todo eso, apareció Palito Ortega, ofreció su estancia y logramos sacarlo de ahí. Charly estaba de atar. León me preguntaba si estábamos haciendo bien. Era una situación difícil. Lo llevamos a la quinta de Palito, estuvo un día, hizo una crisis terrible y hubo que internarlo de nuevo. Fuimos a Abril, y ahí lo trataron mucho mejor. Mejoró mucho. Pero el salto de calidad lo dio en Ineco, cuando Facundo Manes puso todo su equipo a disposición. Charly hacía 16 terapias diferentes, pero en todo ese tiempo jamás pensé que podría volver a tocar. Al mismo tiempo afloró su personalidad previa, empezó a ser un Charly superhumano, y allí empezaron grandes charlas, los recuerdos. La trastienda de un encuentro histórico que reunió a Charly con Spinetta en el concierto subacuático, en Vélez. ¿Qué hay de tu vida personal? Mi familia fue mi motor. Era una cuestión humanitaria. En mi vida profesional todo está teñido por Charly. De chico era su fan. ¿Cómo lo iba a dejar si me estaba pidiendo ayuda? Lo que hice por Charly entre 2007 y 2009 no lo hice por ninguno de mis hijos. Es terrible, pero es así. Me pasé días durmiendo en la clínica, me fui a vivir a lo de Palito. Íbamos todos los días a las 6:30 a Escobar. Él hizo mucho por su rehabilitación. Pero un día vino un médico y nos dijo que había algo que estábamos haciendo mal. Él lo único que piensa es en música y en tocar. Si no le ponen una zanahoria, no va a avanzar, nos dijo. Ya estábamos viviendo en Capital. Ahí fue la primera vez que le propuse, che, Charly, hay que ponerle huevos y volver a tocar. Demostrar que sos Charly no por las drogas sino porque sos un genio. Tocar 2 horas cantando todos los temas. Y le dije que no podía ser que no fuera millonario y que no viviera una vida de rockstar. Pero no el rockstar Say No More, sino el rockstar tipo Mick Jagger, que va de pañuelito, tiene avión privado y limusina.
Vamos por eso, le pregunté. Vamos por eso, respondió. ¿Cuánto tiempo llevó ese vamos por eso? Faltaba 1 año y medio para que ocurriera, para que llegara lo de Vélez. Me bajé toda su discografía, y entre terapia y terapia cantábamos, íbamos armando posibles listas, sin tocar ni un instrumento, y fantaseando. Ese era el motor, y venían Pedro, Aznar, Nito, León, Palito. Y él, de a poco, empezó a tocar, a reclamar hacer ensayos. Como se armó la banda, el Zorrito insistía en armar una banda hiperpower, pero Charlie aún no estaba bien. Había altibajos, y no era para que se fuera mostrando. Entonces, primero fue con el Zorro y el Negro, García López, y después, los chilenos, que le garantizaban la no mirada. Gilda se sumó, y le aportó mucho a todo. La historia avanzó con ensayos y más ensayos, y apareció la propuesta de Vélez. Al verse en ese mundo, Charlie se aferró a las canciones. Se dio cuenta de que su mayor capital real era su música. El show duraba 2 horas y media y él cantaba de punta a punta. Se trabajó en la apuesta, esas cosas construyen el hito, que queda para siempre, pero hubo un antes de Vélez, sí. Le propuse hacer 2 o 3 shows para probar. La gente cree que el primer show fue Vélez, pero el primero fue en Perú. Y allá empezó a aparecer algo increíble, con un entorno nuevo, más vinculado a los amigos. Empezó a pasar que las cenas se convertían en algo importante, se contaban anécdotas. Cuando fuimos a Perú, viajamos varios días antes con un cuerpo médico. Alicia Lischinski, genia total. Se hizo una preparación especial con la medicación. Y el día del show la concentración fue muy impresionante. Charly García y Fernando Seresevsky rumbo al escenario en Perú, el 23 de septiembre de 2009. El regreso estaba en marcha. Como fue ese momento previo y salir a escena, Charly estaba de muy buen humor. Hablamos todos y caminamos hacia el escenario. Cuando salimos, experimenté una tensión en el cuerpo que nunca más volví a sentir en lo laboral. Subieron los músicos. Cuando empezó con el primer tema, El amor espera, Charly miró a la gente, y vi a los técnicos abrazados, llorando. Nunca vi nada igual. Los músicos, los productores. El único que no lloraba era Charly. No podíamos creer que estuviera ahí. Y él, en esa reconversión, disfrutaba de esa revalorización de su obra. Seresevsky enumera lo que vendría: Perú, Chile, Vélez, los Luna Park, Ecuador, Colombia, una gira al Uruguay. El pico fueron los Luna. Él tomó ahí un vuelo personal, se sacó las ataduras, mejoró físicamente, se lo vio más ágil. Aparecieron Lebón y Aznar, Fabiana, Fito. Y destaca que en medio de esa secuencia, ocurrió algo muy especial. Charly García en la cancha de Atlanta. Su ex-manager lo toma como una forma de agradecimiento. El resultado, Atlanta 0, Almirante Brown 0. ¿Qué fue lo que pasó? Como había poco show, Charly se conectó con el fútbol. Le divertía mi fanatismo por Atlanta, y empezamos a ver muchos partidos de la B. Y decía que me iba a acompañar a la cancha, hasta que un sábado me pidió que le mandara un auto para que lo llevara. Nos sentamos en un costado donde no había nadie, pero lo descubrieron, lo llevaron al palco, se puso el gorrito. Creo que fue una forma de agradecimiento. Say No More en el Muro de los Lamentos. Un viaje en el que el músico logró una intensa conexión espiritual. Después, un viaje a Israel, una gira por México. Seresevsky detiene el relato.
Cuenta de un abrazo que se dieron allí los dos, y Ángel, un amigo que fue su mano derecha en todo aquel proceso, y que poco después llegó el final de su historia. De ahí en más, se empezaría a escribir otra, pero sin él. Lo único que te voy a decir de por qué me fui el 10 de diciembre de 2010, es porque las cosas dejaron de ser como yo las había pensado. Cambió la estrategia y cambiaron las formas. Y yo no iba a estar allí para verlo. Seresevsky agrega que durante el Cosquín Rock de 2011, el creador del festival, José Palacho, lo llamó en medio de una situación algo compleja, para que viajara de urgencia para Córdoba. Le dije que no. Esa fue mi ruptura. La última vez que lo vi fue el 12 de diciembre de 2010. Nunca más. No hay 2 sin 5. Ilya Kuryakian de Valderramas tuvo su segunda etapa con Seresevsky como manager. Haberse alejado de Charly García no significó, para Fernando Seresevsky, un adiós definitivo al mundo de la música. Al mes siguiente del alejamiento, Patricio Sardelli, de Airbag, le comentó de un problema que la banda tenía con su manager. No tenía ni idea de qué era Airbag, confiesa. Pero en unos meses, el trío estaba tocando en el Gran Rex, después de casi 3 años sin hacerlo. Mientras tanto, los Ilya Kuryakian de Valderramas ensayaban una reunión sin demasiada repercusión. Y de pronto, una estrategia a mediano plazo Disco Chances mediante los puso de nuevo en la ruta. Yo les decía que quería ganar 5 Grammy. Tuvieron 6 nominaciones, dice Seresevsky, pero sin duda el hueso más difícil de roer, después del 2009 de García, se lo acercó Juanse, junto a la barra de un hotel en Punta del Este. Juanse empezó con que tenía que ser su manager, y le dije, sé bueno conmigo y hagamos la vuelta de Ratones. La respuesta fue, con vos la haría. Y agregó, ahora júntate con los otros 3 y convéncelos. Y ahí fui. Primero fue Roy, después fueron Sarko y Memi. Una reunión, 2, 3. Hasta que decidimos encontrarnos los 5 en la casa de Memi. Ya estaban los 3, pero cuando llegó Juanse, Sarko desapareció. Se fue a la otra punta de la casa. Finalmente, volvió, se abrazaron y se quedaron así, diciéndose cosas al oído. Hablamos durante unos minutos más, hasta que Juan se le preguntó a Pablito si seguía teniendo la salita de ensayo, e inmediatamente propuso ir. Se sentaron y empezaron a tocar, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Lo demás es historia conocida. Momento culminante del regreso de Ratones Paranoicos, el 16 de septiembre de 2017 en el Hipódromo de Palermo, rumbo al escenario. Una escena repetida. Epílogo. ¿Cuál es el componente más relevante de las vueltas? Lo económico, lo afectivo. Las vueltas tienen un gran componente de misión imposible, una gran cuota de amor al proyecto y otra muy grande de aguante, que es lo que muchas veces nadie valora. La gente generalmente valora el producto final, pero lo que hubo antes pocas veces es tenido en cuenta. Punto. Y finalmente, es lo más decisivo, Ratones en la previa, en el Hipódromo de Palermo, en septiembre de 2017, con Seresevsky en la lente.